Buenos días de viernes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Hoy vamos a hablar de cómo potenciar el compromiso del talento en un proceso clave, que además ahora pues, ha sufrido un cambio radical, es el onboarding. Y os lo digo de primera mano, porque tengo una hija que empezó a trabajar el lunes y su onboarding está siendo intenso y atípico. Así es que, bueno, de la mano de NTT Data Everis, que sabéis que colaboramos con ellos muy estrechamente y que sobre este tema nos hicieron hace no mucho un artículo súper interesante y súper innovador, vamos a explorar un poquito pues cómo vamos a abordar, cómo se puede abordar este proceso con la ayuda de la tecnología. Contamos con nosotros con Amaya Ramírez, ella es Senior Manager de Talento y Transformación de Everis, con Gerardo Conte en el centro, Senior Manager en el Centro de Excelencia Agile de Everis, también Gonzalo Marcos, Engagement Management y Transformación en Everis. Maestro, os cedo los mandos a los tres. Muy bien, pues muchas gracias, buenos días. Y antes de nada agradecer a Maite y al Observatorio de Recursos Humanos pues esta oportunidad, ¿no? Y a los que estáis ahí, a la audiencia, pues por vuestro interés y por vuestro tiempo. Como bien comentaba Maite, estamos aquí tres personas del área de talento y transformación en Everis NTT Data y venimos a contaros cómo entendemos nosotros que debe ser un buen onboarding, en qué tendencias apoyarnos y también cómo diseñarlo apoyándonos en prácticas y herramientas ágiles. Pero antes de empezar, dejadme que os recuerde que este webinar es el tercero que realizamos dentro de un ciclo de 7 eventos que vamos a compartir, estamos compartiendo durante todo este año 2021, ¿no? 2021, centrados todos ellos en nuestro activo de transformación Agile para recursos humanos. En el documento que os compartirá el observatorio, después de esta charla, pues tendréis el enlace a los eventos anteriores para que también podáis verlos en diferido los que no hayáis tenido oportunidad de hacerlo. Pues bueno, hoy estamos todavía en directo. Os recuerdo que al final de este webinar vamos a disponer de un espacio para preguntas y respuestas y os invitamos pues desde ya, creo que por el chat podéis lanzar todas las cuestiones que os resulten de interés. Procuraremos responder al mayor número de cuestiones posible. Así que empecemos ya sin más dilación. Hemos titulado esta sesión ¿Cómo potenciar el compromiso del talento con un buen onboarding ágil y digital? El onboarding forma parte del proceso de atracción y fidelización del talento en las organizaciones y digamos que es una parte fundamental, claramente, como nos recordaba Maite, en la fase inicial. Amaya, ¿nos puedes explicar por qué es cada vez más importante este proceso de atracción y fidelización del talento? ¿Estás silenciada, puede ser? Toda la razón. Bueno, pero que sí, que os voy a contar por qué el impacto y por qué la importancia del onboarding, pero lo voy a contextualizar. Y es que con la crisis sanitaria hemos sido testigos de un proceso de transformación digital de la noche a la mañana. E independientemente del grado de digitalización previo de las empresas, al final en marzo, ¿no?, del año pasado, pues nos vimos todos sumidos en un nuevo escenario donde tanto las organizaciones como los empleados pues tuvimos que adaptarnos a un nuevo modelo de teletrabajo. Y la verdad es que podemos decir que sí, que conseguimos adaptarnos e implementar este modelo en tiempo récord y además en un momento social complicado, ¿no? Y tengo que decir que además seguimos con nuestra operación, seguimos incorporando y seguimos realizando onboarding, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no?, pues ya pasado toda esta, que estamos ya viendo el fin de esta crisis sanitaria, ¿no?, hay que ser conscientes de que la era del escritorio permanente ha acabado, ¿no? Y ya hay empresas que están empezando a conceptualizar incluso modelos 100% teletrabajo y, ¿no?, para que donde sus empleados podrán organizarse con total libertad. Y otras muchas empresas ya están también trabajando para conceptualizar su nueva normalidad, donde un paradigma híbrido está tomando fuerza, ¿no? Esto va a suponer para los empleados pues, múltiples beneficios como la conciliación entre vida personal y laboral, mayor libertad en cuanto a esta conciliación, aumento de la productividad, de la concentración, mayor calidad de vida, ¿no? Disponer al final de tiempo personal
y bueno, pues todo lo que puede conllevar con temas de reducción de gastos, etcétera, ¿no? Incluso la posibilidad de vivir fuera de la ciudad o incluso fuera del país en el que se trabaja. Por parte de la empresa, bueno, pues supone un importante ahorro de costes, amplía las posibilidades de incorporación de profesionales al deslocalizar los trabajadores y promueve la innovación y el emprendimiento, y eso va a ser un aliciente para la retención y el talento, ¿no? Y puede traducirse en mejores resultados al priorizar el trabajo por objetivos, ¿no? En definitiva, bueno, pues va a ser un modelo que ha venido un poco para quedarse, ¿no? Entonces, las organizaciones en ese sentido están empezando a sacar ventajas de este modelo y están empezando a buscar talento más allá de su entorno geográfico, ¿no? Y si hasta ahora la atracción y retención del talento era cada vez más complicada, en la actualidad las áreas de recursos humanos deben prestar más atención y especial atención al nuevo fenómeno conocido como la deslocalización del talento, ¿no? Y este concepto pues, ha empezado a revolucionar el mercado laboral, ofreciendo oportunidades de presentar vacantes en cualquier parte del mundo, y es que cada vez hay más empresas de UK, de Estados Unidos, que empiezan a fichar talento en España para trabajar en remoto, con sueldos muy por encima de los ofrecidos en nuestro mercado nacional. Y este cambio pues amenaza la competitividad de muchas compañías, y en concreto pues de nuestro país, ¿no? Así que debemos asumir que no estamos en un modelo temporal, incluso que no es una moda pasajera, y que las organizaciones deben, por tanto, redefinir sus modelos tanto de atracción como de retención de talento, no solo para hacer frente a las nuevas demandas del mercado y a los nuevos competidores, sino también para ser capaces de materializar todas las ventajas y oportunidades que ofrece este entorno telemático. Y en cuestión de atracción y retención de talento, Gerardo nos va a contar cómo es el punto de vista desde el Agile for HR. Pues sí, Amaya, efectivamente en el área de talento y transformación tenemos un poco la idea, y especialmente dentro de excelencia ágil, bueno, que había que trabajar un modelo que nos sirviese de base para funcionar en base a la cultura y los comportamientos de la agilidad, ¿no? Desde el área de gestión del talento. Sin perder de vista nunca, esto es así, que la agilidad no es un fin, es simplemente un medio, ¿no? El fin siempre ha de estar alineado con el propósito de la organización e impulsar cambios centrados, en este caso, en el colaborador. Nos apoyamos, como veis aquí, para eso en estos 7 ejes fundamentales, donde incidir para hacer estos cambios, para hacer esta transformación impulsada y alineada, diríamos, con recursos humanos, y lo relevante es que nos apoyamos en prácticas y técnicas ágiles, sin perder de vista que estas dimensiones, estas 7 dimensiones o ejes, están totalmente relacionados entre sí. Tanto es así que hablamos de este modelo pues casi como orgánico, ¿no? Que al incidir en una de las dimensiones sabemos que estamos impactando sobre otras, y eso nos guía a no trabajar ninguna de estas dimensiones de manera aislada, digamos. Luego veremos este enfoque con algún ejemplo. Decíamos en la introducción que si queremos ser competitivos como organización, tenemos que revisar nuestra propuesta de valor para mejorar la capacidad de atraer, en este caso, al mejor talento. Y en ese sentido, bueno, creemos que no basta con atraer, ¿no? Hay que además que convencer y que fidelizar. Y este es el objetivo en el que se centra la dimensión en la que estamos poniendo foco hoy, la del onboarding, ¿no? La bienvenida, la adecuada integración de las nuevas incorporaciones a nuestra organización. Este es probablemente el primer momento en el que se pone a prueba la coherencia de nuestro comportamiento con el mensaje transmitido durante la fase de selección, ¿no? El momento en que se produce un impacto más directo sobre la confianza que la persona recién incorporada ha puesto en nosotros al decidir pasar a formar parte de nuestro equipo, ¿no? De nuestra organización. Es decir, que todo lo que ocurre durante la fase del onboarding influye, si lo hacemos bien, esperamos que de manera positiva, sobre el compromiso que la persona recién incorporada va desarrollando hacia nuestra organización y nuestro propósito. Esta es la razón de que, de partida, en nuestro modelo, estos 2 ejes están relacionados. Pero también es importante aprovechar la fase de onboarding o de integración de una persona nueva en la organización para poner foco en los valores de la organización, ¿no? Es el momento ideal para, digamos, describir aquellos comportamientos que se espera ver en las personas recién incorporadas.
y, por lo tanto, y sobre todo, diríamos, para demostrar esos comportamientos con el ejemplo de las personas que acompañan en la integración, ¿no? La persona responsable, mentor, buddy, compañeros, etcétera, ¿no? Esta es la razón por la que, como veis aquí también, en nuestro modelo ágil pone énfasis en la relación entre ambas dimensiones, ¿vale? Pero no perdamos el hilo, no perdamos el hilo. Ya tenemos sobre la mesa un desafío, el del talento deslocalizado, y una excelente oportunidad desde la que abordar, lo que sería la del onboarding. Empecemos por el desafío. Amaya, ¿nos podrías contar cuál está siendo el impacto del talento deslocalizado en los nuevos modelos de trabajo en remoto? Vuelves a estar silenciada. Me pasa siempre. Antes de entrar en este punto, sí que creo que es importante recordar lo que supone un cambio de trabajo para cualquier persona, ¿no? Y es que el proceso de cambio de trabajo se define como el tercer momento psicológicamente más importante después de la muerte y la separación. Esto está, es la tipología en el DSM-5, que es la herramienta de diagnosis de psicología. El 95% de las personas encuestadas recuerdan su primer día de trabajo en su organización actual. Y os invito a que ahora mismo hagáis un thinking para atrás y os acordéis de vuestro primer día en la organización en la que estáis. Pero es que además me atrevo a decir que seguramente os acordéis de todos los primeros días en las organizaciones en las que habéis estado. Esto viene a decir que la experiencia de la incorporación a menudo no tiene en cuenta esa parte emocional del proceso. Son momentos vitales que verdaderamente generan emociones, recuerdos y son fundamentales en la vida de un profesional. Así que el proceso de onboarding debe tener en cuenta el componente emocional que supone para los empleados. Y por último, hay que comentar que el proceso de incorporación no empieza el primer día de incorporación, sino que comienza en la aceptación de la propuesta. Ahí es donde se empieza a generar el vínculo. Muchas veces nos olvidamos de que es en ese momento cuando se empieza a generar el engagement. Y hay que pensar en cómo es la experiencia de todo proceso, porque además es un momento de incertidumbre, es un momento de nervios, es un momento donde dejas tu trabajo y te incorporas en otra compañía, y es un momento donde hay que acompañar, a pesar de que todavía no sea un empleado oficial, ¿no? Entonces, bueno, pues retomando un poco el contexto donde estamos, ¿no? Y que verdaderamente van a ser ya contextos donde el formato híbrido va a ser algo que va a ser nuestro día a día y va a incorporarse en nuestras formas de trabajar. Bueno, pues en todo este componente virtual, el proceso de onboarding supone un grandísimo reto para las organizaciones. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo generamos el compromiso desde el primer momento? ¿Cómo vivimos la cultura y los valores de la compañía sin recorrer sus pasillos o sin ver su frente, ¿no? ¿Cómo generamos ese network sin el apoyo de los cafés informales alrededor de una máquina de vending? Y por último, ¿cómo rompemos esas barreras culturales en equipos deslocalizados? Y así podríamos engrosar la lista de la cantidad de retos que nos enfrentamos ante onboardings donde el formato va a ser híbrido o en un formato telemático al 100%, ¿no? Así que en este contexto, ¿no? Donde esta parte telemática va a tener un componente fundamental, es importantísimo y es imprescindible que los programas de onboarding estén estructurados, porque deben de estar más estructurados que nunca, para asegurarnos que todos los retos los tenemos bien enfocados. Debemos de ser conscientes que tiene que estar basado en una sistemática de gestión también muy bien definida, donde cada participante, donde cada actor de todo el proceso de onboarding conozca bien sus roles y responsabilidades para acoger y acompañar al empleado en sus primeros meses de incorporación, asegurando así pues, su puesta en valor y conseguir que viva la experiencia donde se experimenten los valores y la cultura y la propuesta de valor de la organización desde el minuto 1. Entonces, estas van a ser las bases que siempre han sido, pero ahora fundamentalmente son más importantes tenerlas en cuenta en estos contextos que estamos comentando. Y una vez que tengamos esto bien claro, hay que empezar a abrir la mente a ver qué tendencias hay en el mercado y qué podemos incorporar en nuestro proceso de onboarding, que son ahora mismo tendencia en el mercado. Y para eso, Gonzalo nos va a contar qué es lo que se está moviendo en el mercado y qué tendencias aparecen hoy en día encima de la mesa. Gracias, Amaya.
Como comentabas, bueno, hablaremos de tendencias y mejores prácticas en los onboarding, ¿vale? Y lo hemos agrupado en 4 bloques, aunque todos tienen un impacto en la experiencia, ¿no? Y esta es la manera en la que nosotros concebimos todos los procesos de personas. Los hemos querido agrupar en estos bloques por un poco los ámbitos de trabajo o cómo se abordan, ¿no? En primer lugar, y empezando por abajo, hablaremos de la estructura del proceso. Y es que hay muchos momentos espontáneos que tenemos en las incorporaciones presencial que no podemos conseguir de la misma manera automática en los procesos en remoto. Entonces, tenemos que pautar muy bien y estructurar el proceso para que estos momentos ocurran. En segundo lugar, hablaremos de la digitalización y de todas las oportunidades que nos ofrece. Más allá de la eficiencia, tenemos que ver qué herramientas y qué vehículos tenemos para conseguir que las personas conecten mucho mejor, que es realmente una de las principales carencias que tenemos durante los onboarding en remoto. En tercer lugar, hablaremos del onboarding basado en datos, ¿no? Y sabemos que el tema de la explotación de los datos en el mundo de los recursos humanos es una de las tendencias más relevantes en el sector. Y aquí lo más importante será entender muy bien qué datos queremos analizar, qué cosas queremos cambiar y, digamos, conseguir los datos para generar este cambio. Y por último, en la experiencia del onboarder, comentar que tenemos que pautar exactamente las dinámicas que queremos que vivan, ¿no? Hacer el ejercicio igual que con los clientes, analiza el Customer Journey Map, hacer el mismo ejercicio con los empleados en el momento del onboarding para entender muy bien cuáles son esos momentos de la verdad, puntos de dolor y encontrar cómo podemos mejorar esa experiencia. Entrando ya un poco en el primer bloque de la estructura del proceso, comentar que según un estudio, un 22% de las empresas alega no tener procesos de onboarding y este porcentaje se incrementa drásticamente cuando hablamos de procesos en remoto, ¿no? Esto tiene un impacto muy relevante porque una persona que no está acompañada en sus primeros días puede tener una experiencia y puede tener muy mala y puede tener un efecto muy negativo en su desempeño, ¿no? Entonces, entrando aquí en el ámbito de las tendencias, el primer punto que ya adelantaba Maya es que el onboarding empieza con la oferta. Tenemos que pensar que tenemos un periodo muy relevante que puede ir desde las 2-3 semanas, ¿no? Incluso hasta meses, en los que tenemos la oportunidad de convertir a esa persona en un sponsor de la organización, empezar a compartirle pues conocimiento que necesite tener, cómo es nuestra cultura, cómo hacemos las cosas, para que cuando llegue el momento de incorporarse ya tenga un sentimiento de pertenencia y un aprendizaje muy relevante. En segundo lugar, a nivel de estructura del proceso, comentar que las antiguas relaciones espontáneas que comentamos antes tenemos que conseguir generarlas a través de la tecnología. Y la tecnología aquí nos ofrece infinidad de oportunidades, ya sea tecnología propia, tecnología como las redes sociales, que nos pueden hacer que recuperemos estas relaciones. En ese sentido, sí que me gustaría comentar ejemplos en concreto de cómo podemos generar relaciones. Y es que estábamos llevando un proyecto donde el objetivo era incorporar un programa de talentos muy específico. Pero llegó el 15 de marzo del año pasado y, como todos sabéis, pues entramos en esta crisis sanitaria y nos confinaron. Así que nos pararon el proceso en mitad del proceso de selección, con prácticamente todos los candidatos seleccionados, pero sin poderles decir absolutamente nada. No, en 15 días os diremos algo, no, en una semana os diremos algo, pero en definitiva estaban viviendo un momento de incertidumbre impresionante, ¿no? En esa parte. Así que lo que decidimos fue abrir un poco la mente, ser un poco disruptivos y empezar a mirar qué otros canales o qué ventajas nos daba la tecnología para poder empezar a generar por cierto vínculo, cierto network con el propio equipo que se iba a incorporar, ¿no? Así que hicimos un canal de Instagram donde invitamos a todos a participar y bueno, pues conseguimos tenerles conectados, conseguimos tenerles enganchados a través de stories donde hacíamos entrevistas con distintos clientes, con distintas personas del cliente también. Y entonces, al final fue una forma de generar ese network que el primer día que se incorporaron prácticamente ya se conocían. Totalmente. Bueno, de hecho, me generó un sentimiento de pertenencia mucho mayor, ¿no? Y te conocía mucho mejor la organización, que al fin y al cabo es una oportunidad. Bueno, y el tercer punto, la tercera tendencia relevante es que el tiempo es una inversión. Y es que pensemos que, según un estudio de Talmundo, una empresa de software de recursos humanos, los procesos de onboarding que dedican más tiempo, las empresas que dedican más tiempo a sus procesos de onboarding hacen que las personas sean productivas un 34% más rápido. Es decir,
que cuanto más tiempo dedicamos a las personas para que se incorporen, menos tardan ellos en empezar a ser productivos, ¿no? Y además está demostrado que los procesos de onboarding más largos hacen que consoliden mejor los conocimientos y reducen la tasa de rotación el primer año hasta en un 25%. Para que nos hagamos una idea, una rotación no voluntaria el primer año de un directivo nos puede suponer a la organización desde 15.000 euros en adelante por costes de selección, costes de formación y el coste de oportunidad, ¿no?, de esta persona. Vinculado con esto aparece la cuarta tendencia, ¿no?, que es que a pesar de que el tiempo haya que dedicarles mucho tiempo, tenemos que huir de la formación compulsiva. Y es que está demostrado que a partir de cierto nivel de saturación, ya las siguientes formaciones que recibimos tienen un impacto muy residual y lo que se nos queda, lo que permea en las personas es muy poco. Entonces, aquí la tendencia es aplanar esas formaciones, diferirlas en el tiempo e ir solapándolo con sesiones de aprendizaje, aprender haciendo, ¿no? Con shadowings, mentorings, que ayuden a esas personas a conectar con otros y a aprender de una manera más experiencial. Y por último, me gustaría mencionar también otra tendencia relevante, que es la segmentación del onboarding por colectivos. Y es que, al igual que no esperamos lo mismo de todas las personas, tampoco podemos darles el mismo onboarding, ¿no? Y aquí, pues para los perfiles juniors se suele tender hacia un ámbito más de conocimientos, de metodologías y cómo se funciona en la organización. Y en los directivos muchas veces nos olvidamos, y aquí es una pieza clave porque el onboarding en los directivos tiene que focalizarse mucho en el network. Pensemos que son personas que vienen de otras organizaciones, que puede ser que sean competencia o que vengan de otro sector totalmente distinto y que tienen mucho aprendizaje y mucho que aportar. Entonces, en la medida en la que hagamos que estas personas conecten con otras áreas de la organización y conozcan cómo funcionan, podemos identificar sinergias y nuevos nichos de valor añadido. Entrando en el siguiente bloque, ¿vale?, el tema de la digitalización. Bueno, pues como comentaba Maya, ¿no?, de la noche a la mañana todas las organizaciones nos hemos tenido que digitalizar y todas las relaciones han tenido que ser en remoto. Y muchas organizaciones ya cuentan con Teams o la suite de Google o ese tipo de herramientas para conectar. Pero tenemos que ir un poco más allá de estas herramientas más evidentes o más del día a día y encontrar nuevas oportunidades para que nos ofrece la tecnología y la digitalización para mejorar este proceso. En primer lugar, una tendencia muy relevante es la de las aplicaciones de pre-onboarding. Al fin y al cabo, como comentaba antes, es un periodo muy clave desde que se acepta la oferta hasta que se incorpora, ¿no? Y aquí podemos aprovechar para lanzarles formaciones, retos, contenidos más gamificados e informales que nos permitan hacer que esta persona nos conozca mejor. En ese caso, y permitirme que entre, para comentaros que en concreto en Everis lo que hemos planteado es una app donde vincula ya al candidato y vincula ya al empleado que se va a incorporar para generar el network. No solamente para generar el network, sino para empezar a conocer la compañía, para que conozca todas las acciones o actividades que tiene que realizar, para facilitarle dónde tiene que solicitar cierta documentación y ciertos temas, para facilitarle también una vía y un canal de contacto con la compañía, ¿no? Y de esta manera, pues como comentaba Gonzalo, potenciar todo este engagement, potenciar y mejorar también la experiencia del empleado, y también se hace de manera gamificada, es decir, se van teniendo retos y ya empieza a generarse esa vinculación con la compañía, ¿no? Y además, bueno, ahora lo veremos, me adelanto en el bloque de los datos, pero también tenemos la oportunidad no solo de que nos conozca, sino de empezar a conocerle nosotros a él para luego tomar decisiones. El siguiente bloque es la siguiente tendencia es que tenemos que intentar enganchar con nuevos formatos, ver otras opciones que nos brinda la tecnología para llegarles y generarles una experiencia distinta. Y aquí me viene a la cabeza el caso de un cliente con el que trabajamos. Hicimos un portal de formación con un formato y una experiencia parecida a la de Netflix y les lanzábamos un assessment previo donde veíamos cuáles eran sus niveles en función de los distintos ámbitos y luego este portal les recomendaba en función de cómo habían salido en el assessment. De tal manera que si ya tienen un conocimiento profundo de la historia, un poco del contexto de la compañía, pues se ahorraban esa parte o a lo mejor había que poner más foco en la cultura. Y esto, al fin y al cabo, hace que lo consuman ellos de manera síncrona y de una manera distinta. La tercera tendencia es la de los chatbots para resolver las primeras dudas, que aquí, por cierto, se puede conectar con la propia aplicación de pre-onboarding. Y esto nos aporta mucho valor desde dos perspectivas. Para empezar,
Es una manera distinta de compartir las preguntas frecuentes a las nuevas incorporaciones, ¿no? Porque al fin y al cabo, digamos, ellos consumen solo lo que necesitan. Y luego, desde la perspectiva organización, nos permite tener una foto, primero, de cuáles son las preguntas que más se suelen hacer y que a lo mejor tenemos que reforzar en estas primeras sesiones donde les damos la bienvenida, o incluso de qué preguntas no somos capaces de responder y que tenemos que buscar una respuesta. Y por último, una tendencia también muy relevante es la de digitalizar la burocracia, ¿no? Que aquí volvemos a tener la doble perspectiva. Por la parte del empleado que se incorpora, pues en la medida en la que le permitamos rellenar todos los formularios por su cuenta, o que tenga la posibilidad de firmar de manera digital, o que pueda subirnos la documentación que tiene y nosotros la certifiquemos, le facilitaremos a él ese periodo y le ahorraremos, pues, por ejemplo, tener que traer la documentación física. Y luego a nosotros también, a nivel interno, organización, nos va a permitir reducir errores operativos y con el uso de pues, robotización de procesos, ¿no? Que este es un proceso fácilmente robotizable, podremos reducir también nuestra carga administrativa. Entrando al siguiente bloque, la parte del onboarding basado en datos, comentar que bueno, es el ámbito del analytics aplicado a los recursos humanos es una de las, como comentaba antes, es una de las tendencias punteras en recursos humanos. Y si bien es cierto que tiene una aplicación pues, muy madura, por ejemplo, en selección, ¿no? Donde en algunos casos hemos trabajado con clientes en ayudarles a explotar la información de su top talent y entender de dónde vienen o dónde buscar, o sea, qué caladeros acudir para conseguir más perfiles que digamos tan exitosos, o por ejemplo se utiliza inteligencia artificial para ayudar en la criba curricular. Esto es un ámbito muy maduro y muchas veces no se pone tanto foco en el onboarding, pero el onboarding también es un ámbito donde se puede trabajar mucho y sacar muchas ventajas de la explotación de los datos. El primer punto aquí, y es casi el punto de partida, ¿no? De cualquier aplicación de la utilización de Analytics, es entender muy bien qué queremos medir y qué necesitamos para medirlo. Hay que ver, o sea, los procesos de onboarding afectan a varios de los KPIs más relevantes de los departamentos de recursos humanos, como pueden ser la rotación de los empleados, el nivel de satisfacción o su NPS, el tiempo que tardan en ser productivos o el nivel de sentimiento de pertenencia que tienen, ¿no? Entonces, aquí el primer paso es entender muy bien dónde están nuestras necesidades, cuál de estos, digamos, en dónde queremos impactar, cuáles son los casos de uso que tenemos dentro de nuestra organización y que pueden hacer, pues, generar un cambio en esta necesidad y luego, vincular estos casos de uso, qué bloques de datos o qué datos son relevantes y generan un cambio en estos casos de uso para conseguir el objetivo que perseguimos. Entonces, el primer punto de partida es tener muy claro qué cambio queremos generar y qué datos necesitamos para hacerlo. El segundo punto, vinculado a esta parte de los datos, es que los perfiles que buscamos muchas veces son perfiles muy heterogéneos y por la misma perspectiva tenemos que buscar gente que les dé la bienvenida que sean heterogéneos. Aquí podemos utilizar, como adelantaba, las aplicaciones de pre-onboarding para entender muy bien cómo son los gustos, aficiones, inquietudes de las personas que incorporamos y anticiparnos y poner personas que les den la bienvenida que tengan unos intereses similares. Pensemos que la parte de, o sea, uno de los elementos más importantes, sobre todo cuando nos incorporamos al principio de un trabajo, es la relación con los compañeros, ¿no? Ese sentimiento de aceptación del grupo. Entonces, en la medida en la que involucremos a gente que sea más afín, vamos a conseguir que este efecto sea mucho mayor. Pues aquí sí que me gustaría comentar que en cuanto a este punto, bueno, sabiendo que el rol de los buddies y los mentores es muy importante y muy crítico en los programas de onboarding, lo que hicimos con un cliente fue identificar, bastante sencillo, pero empezar a identificar cuáles eran las motivaciones, las expectativas y las áreas de interés de los buddies y los mentores. Y de la misma manera, identificamos también cuáles eran las motivaciones, las expectativas y los ámbitos de interés de los empleados que se iban a incorporar. De esta manera, creamos un concepto tipo Tinder, donde intentábamos hacer un match perfecto entre el buddy, el mentor y el empleado que se iba a incorporar. Así que de esta manera, una vez que ya se conocían, tenían bastante más que ver, conocían además la información
esa persona que se iba a incorporar, con lo cual hacíamos de manera mucho más natural ese primer encuentro, esa primera conversación y esa primera reunión para conocerse entre ellos, ¿no? Entonces, lo que hacíamos es que de manera más natural poder dar un poco más de care, ¿no? De cariño a ese momento entre el buddy, el mentor y el propio empleado que se iba a incorporar. Entrando en el siguiente bloque, ¿no? Y es una parte muy relevante y más aún cuando queremos sacar la máxima granularidad de datos para explotarlos, es que tenemos que medir continuamente la experiencia. Tenemos que poner distintas interacciones con estas personas para ir viendo cómo es la evolución, primer día, primera semana, primer mes, primeros 6 meses, ¿no? Entender muy bien cómo está siendo esta experiencia y no solo durante el proceso, sino también una tendencia muy relevante es invitarles a sesiones, a focus group, gente que ya lleve tiempo, ¿no? Que ya conozca mejor la organización, que nos pueda decir qué puntos de dolor tuvo en su proceso, qué cosas son mejorables y luego qué cosas a raíz de conocer mejor la compañía le habría gustado conocer antes. Y por último, una tendencia muy relevante es que además de medir la experiencia de la gente que se incorpora, tenemos que medir cómo es el desempeño de la gente que ayuda a incorporarse, ¿no? Estos buddies, mentores, estos responsables que le dan la bienvenida, tienen una parte muy importante en cómo aterriza la gente en nuestra organización. Y aquí se me viene a la mente el ejemplo de un cliente en el que tenían el objetivo de un crecimiento entre un 40 y un 50% de la plantilla en un año. Entonces, por la relevancia estratégica que tenía esto para ellos, decidieron vincularlo al desempeño. ¿De qué manera? Pues lo que hicieron es que a todas las personas que tenían gente que se incorporaba a su cargo, les añadieron un componente dentro de su bonus que estaba vinculado, una variable que estaba vinculada a la satisfacción de las personas que se incorporaban con ellos. Y esto generó pues que un cambio radical del mindset de todas las personas y mucho más volcados en ayudar a este aterrizaje. Y ya por último, si entramos en el cuarto bloque, el de la experiencia del empleado, bueno, comentar que la satisfacción en el empleo es según un estudio de McKinsey, es el segundo driver de la felicidad, ¿no? O sea que pensemos que toda la experiencia del empleado tiene un peso muy relevante en la felicidad de las personas y este momento del onboarding, digamos, sería como el primer partido, ¿no? Que nos jugamos para conseguir que esta persona tenga una buena experiencia en su trabajo. Entonces, hay que poner especial foco y, como comentaba, utilizar herramientas como los Employee Journey Map para entender cuáles son los puntos de dolor, los momentos de la verdad y actuar aquí y también identificar qué quick wins o pequeñas cosas podemos hacer que transformen esta experiencia. En este sentido y vinculado al onboarding en remoto, el primer punto que vemos muy relevante es que tenemos que gestionar muy bien las expectativas. Pensemos que hay muchos componentes de la comunicación no verbal de los primeros días que en remoto no podemos tener, ¿no? Hay pues, esos mensajes tranquilizadores y motivadores que se van trasladando en el día a día, casi no hace falta palabras. En el onboarding en remoto no llegan de la misma manera. Entonces, tenemos que poner especial énfasis en trasladar estos mensajes, tranquilizarles y que entiendan muy bien qué se espera de estas personas en cada momento. Si se tienen que formar, que entiendan que su objetivo en ese momento es formarse. Si tienen que hacer networking y conocer áreas de la organización, que entiendan que este es el objetivo. Para que, digamos, controlemos esa expectativa que tienen de ellos mismos y nosotros de ellos. Y luego también me gusta mucho traer esta frase de cuidado con el serlo y parecerlo, ¿no? Porque tendemos en nuestros primeros días en un trabajo a pues, mostrar como toda la motivación que tenemos y las ganas de que las cosas salgan bien. Y volvemos a lo mismo, en remoto no es tan fácil trasladar este mensaje y muchas personas tienen picos de estrés o incluso tienen problemas de conciliación en los primeros días por esa necesidad de que parezca que realmente están involucrados y que se vea la emoción que les genera esta incorporación. Entonces, aquí muy importante gestionar las expectativas y mucha comunicación para tranquilizar y motivar. En segundo lugar, otro elemento muy importante es hacerles conocedores de la cultura para ayudarles a entender cómo tienen que proceder y, sobre todo, reducir incertidumbres. En la medida en la que tengamos unos valores y unos comportamientos bien definidos, digamos, son unos comportamientos destinados a estos valores que se entiendan bien y que se puedan, ejecutar por todos, podemos conseguir que la gente reduzca su incertidumbre o dudas en los primeros momentos. Por ejemplo, nosotros en Everis tenemos un foco colaborativo internamente muy potente
hasta el punto que nuestro bono tiene un funcionamiento, digamos, como a nivel organización, ¿no? No dependemos de nuestro desempeño único, sino también de cómo va la organización. ¿Y esto qué genera a nivel cultural? Pues que hay una cultura de compartir y de ayudar a los otros departamentos que ayuda a la gente a entender desde el principio cómo tiene que funcionar. Gracias a este enfoque y esta cultura de colaboración, pues se evita que se esconda información, ¿no? o que haya intereses individuales por encima de los colectivos. En tercer lugar, a nivel de experiencia de empleado, comentar que tenemos que fidelizar al empleado igual que hacemos con los consumidores, ¿no? Hay que entender muy bien cómo todos esos, como comentaba antes, esos quick wins que podemos identificar en la experiencia del empleado en sus primeros días y traccionarlos. Tenemos pequeñas cosas, pensemos que aquí podemos ser muy creativos y con muy poco generar una experiencia diferencial. Por ejemplo, cuando una persona se incorpora en remoto, en el momento de enviarle los equipos, equipo, teléfono, demás, puede ser un momento en el que simplemente recibe un paquete con su ordenador o podemos darle una experiencia de unboxing, ¿no? Algunas empresas, comparten cartas de bienvenida, le comparten una lista de Spotify motivadora de, oye, vive así tu primer día, ¿no? Hay distintas formas de hacer que estas pequeñas cosas generen una experiencia diferencial. Se me viene a la mente el ejemplo que aquel que vivimos, ¿no, Amaya? Del onboarding 100% digital. Sí. Y efectivamente era un onboarding donde era en el contexto de la pandemia y bueno, pues era 100% digital. Así que definimos un journey para que la experiencia del empleado fuese lo más positiva posible. Y pusimos encima de la mesa, el cliente nos ponía encima de la mesa la preocupación de decir, oye, es que normalmente este primer día para nosotros era muy importante, es más, hacíamos un desayuno, luego tenía ciertas reuniones. ¿Cómo podemos mantener ese componente emocional, ese componente de que es el día 1 y la importancia de este primer día y sobre todo transmitirles nuestra importancia y pues nuestra ilusión de que se incorporen a la compañía en un formato completamente digital? Así que, pues efectivamente lo que comentaba Gonzalo, les enviamos todas las herramientas para poder trabajar, todas las herramientas tecnológicas, el ordenador, con un unpackaging, donde iban recibiendo pues una carta, iban recibiendo un desayuno y entonces poco a poco iban teniendo acceso a distintos regalos que tenían una vinculación directa a los pilares del programa donde se incorporaban. Y además, en ese primer día de onboarding, lo que buscábamos es que ese componente emocional se mantuviese. Así que invitamos en un onboarding que duraba prácticamente todo el día, con distintas sesiones, donde había sesiones donde eran plenarias y directamente el presidente de la compañía les daba la bienvenida, sesiones con recursos humanos específicos para entender los procesos de talento, sesiones con toda la parte de administración de personal para ir cerrando los temas de administración de personal y luego unas sesiones específicas con los mentores, con los buddies, de nuevo volvían a la sala para tener ciertas dinámicas y finalmente terminaban con un brindis. Y a las 7 de la tarde se cerraba con el presidente invitándoles a brindar y con un aplauso colectivo por cómo así había sido el proceso y con la intención de reforzar, ¿no?, esa ilusión, ese compromiso que tenía la compañía con su incorporación, ¿no? En definitiva, lo que comentaba hace un momento Gonzalo, que las pequeñas cosas importan, efectivamente son así, es decir, tampoco hay que hacer grandes acciones, sino pensar de manera disruptiva, ver qué opciones se da al mercado y poderlas utilizar de la mejor manera posible. Muy relacionado con esto va la siguiente tendencia, ¿no? Que aquí podemos tirar, digamos, por el camino de la eficiencia, ¿no? Porque pensemos que los onboarding en remoto también nos permiten unas posibilidades de eficiencia y de escalabilidad muy grandes, porque ahora mismo somos capaces de incorporar a gente en distintas geografías a la vez, ahorrándonos los costes de desplazamiento y haciendo todo esto mucho más sencillo, ¿no? Pero aquí es importante no perder el foco de que además de estas sesiones plenarias también tenemos que hacer dinámicas más petit comité. Y esto es porque en las sesiones más plenarias, a partir de cierto número de personas ya
el rol que cogen las personas es más receptivo y les cuesta más mostrarse cómo son ellos y conectar. Entonces, hay que compaginarlo siempre con dinámicas más petit comité de 4, 5, 6 personas donde puedan empezar a establecer lazos, conectar, contar cómo son y, digamos, generar esos vínculos. Y además estos vínculos luego les van a acompañar en su día a día en la organización porque son personas con las que se empatiza mucho porque están viviendo el mismo momento que tú y luego les van a permitir tener una visión más transversal y conocer qué cosas se hacen y un networking con otros departamentos. Y por último, a nivel de tendencias, un nuevo ámbito que ha aparecido que antes no teníamos presente es el del reonboarding. Y es que pensemos que a raíz de la pandemia, ¿no? Que ya pues llevamos año y 3 meses, muchas personas se han incorporado en empresas y ya forman parte de la organización, comparten la cultura y están muy presentes, pero estamos viviendo ahora un momento en el que les estamos pidiendo que vuelvan a un sitio donde nunca han estado, ¿no? Entonces, aquí, analizando la experiencia del empleado, tenemos otra oportunidad para un momento de incertidumbre convertirlo en una oportunidad y que sea un momento de fidelización, ¿no? Y es que aprovechemos y estas personas que a lo mejor llevan un año, les dediquemos el tiempo para que conozcan los espacios, las oficinas, conozcan cómo funcionan y las dinámicas de nuestro trabajo, porque pensemos que son gente que a pesar de que lleva un año con nosotros, pues a lo mejor no sabe ni dónde está el baño, ni dónde conseguir un café, ni el uso de las salas, ¿no? Entonces, es importante que no nos olvidemos que estas personas vuelven a un sitio donde nunca han estado. Y bueno, también queremos aprovechar, Gerardo, si nos puedes contar qué, digamos, técnicas o metodologías provenientes de la agilidad podemos aplicar para hacer que nuestros procesos sean mucho más enfocados en el valor y en definitiva, mejorar en nuestra experiencia de onboarding. Estás en mute, Gerardo. Ahí estamos, sí, no encontraba el desmuteo. Pues sí, ciertamente, a ver, la idea es, nos habéis compartido, Amaya y Gonzalo, un montón de tendencias. Lo que queríamos es terminar ahora poniendo encima de la mesa alguna forma de trabajar este proceso de onboarding, de generarlo, de diseñarlo, de construirlo, apoyándonos en los conceptos y los comportamientos, digamos, de la cultura ágil, como puede ser priorización por valor, planes iterativos incrementales, entrega temprana, aprendizaje empírico, mejora continua, etcétera, ¿no? Entonces, a la luz de estos comportamientos, nosotros proponemos un proceso de onboarding que tiene que tener 3 características ineludibles, ¿no? Y esto sin bajar todavía al detalle, ¿no? No estamos hablando ni de etapas, ni de roles, ni de métricas. La primera característica de este modelo de onboarding sería que tiene que ser un modelo co-creado con la organización y en la que ponemos al nuevo colaborador, a esta persona que se incorpora a la organización en el centro, ¿no? Y cuando decimos co-crear, pues nos referimos a apoyarnos en la inteligencia colectiva que aporta un equipo multidisciplinar y diverso. Cuando decimos organización, nos referimos a todas aquellas personas que de un modo u otro pues estarán impactados por la nueva incorporación o impactarán en el nuevo colaborador, ¿no? El propio equipo, la persona responsable, otros roles que sirvan de apoyo, el área de gestión del talento, el área de tecnología, etcétera, ¿no? Y cuando decimos poniendo al nuevo colaborador en el centro, a lo que nos estamos refiriendo es a un proceso de fuerte empatización con esta persona, ¿no? De tal manera que la solución que vamos a diseñar tenga como objetivo el de resolver de manera solvente, podríamos también decir de manera oportuna, entretenida o divertida o amigable, pues aquellas necesidades que sabemos que le van a surgir durante el proceso de aterrizaje en la compañía. Entonces, para que esto sea así, os proponemos apoyarnos en técnicas de empatización propias de la agilidad, como por ejemplo la técnica de user personas. User personas es como un catálogo con información sobre los diferentes perfiles que estamos incorporando y con esta técnica nos apoyamos para personalizar soluciones para los diferentes segmentos. Antes comentabas tú una de estas tendencias, Gonzalo, y es que seguramente no será igual el proceso de onboarding de un becario que el de un gerente, ¿no? Aunque sin duda pues ambos van a tener cosas en común, ¿no? Otra técnica en la que nos podemos apoyar es la de los mapas de empatía. Los mapas de empatía son plantillas sobre las que trabajamos los sentimientos, anhelos, miedos, ¿no? La parte
emocional que comentaba al principio Amaya, que seguramente podemos esperar en las personas que se están incorporando a nuestra organización, pues a través de aquello que dicen, que oyen, que ven, ¿no? Como comentábamos al principio, además, aquí es fundamental no perder de vista las otras dimensiones de estas 7 de nuestro modelo que están relacionadas con el onboarding. Por ejemplo, tenemos que asegurar que estamos poniendo foco en las posibles motivaciones intrínsecas de nuestros empleados, ¿no? Para potenciar así su compromiso desde el minuto cero. Y una tercera técnica que vendría en este ámbito sería, también lo has comentado tú, Gonzalo, el de los mapas de la experiencia del empleado, ¿no? Los Employee Journey Maps, que nos ayudan a visualizar de un modo genérico pues, qué actividades va a haber en el día a día de los colaboradores, ¿no? Y sobre ellos empezamos a visualizar pues, toda la información anterior, ¿no? Y empezamos a identificar posibles oportunidades para este modelo de onboarding. La segunda característica, digamos, que vemos ineludible para un modelo de onboarding construido, digamos, desde la cultura ágil, que nos pueda servir de apoyo la agilidad para construir el proceso, es que tiene que ser un modelo iterativo e incremental, que nace como lo que llamamos un producto mínimo viable. A partir de la identificación de las funcionalidades más relevantes, nuestro nuevo modelo, digamos, empieza siendo un producto pequeño, ¿no? En este segundo paso, pues nos apoyaremos en técnicas de identificación y priorización de requerimientos, prototipado, construcción rápida, de tal manera que podamos implantar este producto mínimo viable lo antes posible, ¿no? Entre estas técnicas se encuentran, en primer lugar, lo que llamamos el Value Proposition Canvas, ¿no? Este lienzo de propuesta de valor para el onboarding en el que intentamos identificar aquellas necesidades en las que sería deseable poner inicialmente más foco en base al valor que reactiva o proactivamente pensamos que van a proporcionar a nuestros colaboradores. Como veis, se trata de hacer un matching entre aquellas cosas que pueden resolver puntos de dolor, la parte más reactiva, y aquellas cosas que van a aportar un valor en sí mismo y entonces, digamos, aportar a una buena experiencia a la persona que se acaba de incorporar, ¿no? Es un matching entre, diríamos, problemas, oportunidades y soluciones, ¿no? Otra técnica, bueno, aquí es importante tener claro que esto también lo comentaba antes Gonzalo, sobre todo en la parte de los datos, o sea, porque todo esto que os proponemos desde la parte de Agile es completamente adicional y complementario a estas tendencias que hablábamos antes, sería el de tener claras las métricas con las que vamos a medir esa aportación de valor, ¿no? Por ejemplo, un NPS. Una segunda práctica que os queremos proponer aquí sería el de las sesiones de ideación. Mediante técnicas de exploración, digamos, nos ayudan a identificar soluciones completamente innovadoras, pues algunas que ni siquiera se nos hubiera ocurrido, ¿no? Aparecen aquí, digamos, pensando, como suele decirse, fuera de la caja, ¿no? Y a resolver además los impedimentos, a conseguir trabajar, a avanzar la viabilidad que esas soluciones puedan entrañar, ¿no? Y la tercera práctica que os proponemos aquí es la del story mapping, ¿no? O sea, una vez que tenemos ese catálogo conjunto de funcionalidades o soluciones que van a formar parte de nuestro modelo de onboarding, las desglosamos en lo que llamaríamos historias de usuario, y estas historias de usuario las podemos después priorizar y agrupar para generar el proceso básico que os decíamos que denominamos el producto mínimo viable, ¿no? Para la selección, además de estas historias de usuario, podemos apoyarnos también en la idea de quick wins, ¿no? Aquellas funcionalidades o pasos del proceso que, siendo muy fáciles de implementar o relativamente fáciles, pues aportan mucho valor a la persona recién incorporada. Un ejemplo aquí que se me viene a la cabeza bastante evidente es la figura de un buddy, ¿no? Es algo que podemos incorporar al proceso con relativo bajo coste, digamos, y sin embargo de gran aportación de valor. Y finalmente, la tercera característica que os proponemos para construir un modelo de onboarding desde la visión ágil sería la de que este modelo sea adaptativo, ¿no? Nace como un producto mínimo viable, pero luego va creciendo y enriqueciéndose en base a decisiones basadas en datos, cuantitativos o cualitativos, ¿no? Estos datos los podemos ir recabando periódicamente como aquellas métricas que
que hemos determinado al principio o todas estas que nos comentaban Gonzalo y Amaya, ¿no? Para ello, ¿qué hacemos? Pues nos apoyamos en técnicas ágiles de mejora continua. Por ejemplo, el feedback, ¿no? Mediante encuestas o incluso mejor aún, entrevistas con los colaboradores, pues vamos identificando el grado de consecución de los objetivos propuestos, ¿no? Qué conocimiento hemos puesto a disposición de las personas, si ha sido en tiempo, si ha sido en forma, el nivel, digamos, de acompañamiento emocional, acceso a las herramientas, etcétera. Este feedback, además, podemos recabarlo, y comentaba también algo Gonzalo aquí, en la parte que él ha contado, ¿no? En fases de preimplantación. Esto, de hecho, lo hemos hecho en el modelo de onboarding de Everis en UK, en Reino Unido, ¿no? Que pasó por una fase de focus group para su validación en modo prototipo antes de la puesta en marcha. Es decir, podemos recabar feedback cuando el proceso ya está funcionando, pero incluso podemos hacerlo en fases anteriores, ¿no? También decíamos que es imprescindible disponer de métricas que nos ayuden a medir cuánto de cerca o de lejos estamos del objetivo de fidelización, ¿no? Y en este ejemplo de Reino Unido que os mencionaba, bueno, pues se consiguió un NPS en torno al 90%. La segunda técnica que os proponemos aquí, seguramente os sonará a los que habéis oído hablar alguna vez de Agile, es posible realizar una sesión de retrospectiva con todo el equipo de personas que ha acompañado a la persona, digamos, recién incorporada y tener una visión 360 grados de aquellos pasos del proceso que han funcionado bien y de aquellos que pues necesitan mejorar, ¿no? Y esto nos da la posibilidad de generar opciones de mejora en la misma sesión. Y la tercera práctica o técnica que os proponemos, porque esto no tiene que ser algo que hagamos deprisa y corriendo, sino efectivamente lo importante es que sea una mejora continua y consistente, es la técnica de Lean Change Management, ¿no? Una vez que el proceso está en marcha, Lean Change Management es un marco de gestión del cambio en el que nos podemos apoyar para ir generando hipótesis e introduciendo pequeños cambios. Experimentamos esos cambios, digamos, de manera segura antes de implementarlos en pequeños pilotos y si vemos que aquello funciona, pues lo extendemos, ¿no? Parte de estas hipótesis podrían venir, por ejemplo, de las propias sesiones de retrospectiva o del feedback, etcétera. Entonces, bueno, como habéis podido ver, disponemos de un surtido elenco de técnicas y herramientas ágiles que, bien utilizadas, pues junto con toda esta información de tendencias que hemos comentado antes, pues nos va a asegurar seguro resultados de primer nivel. Amaya y Gonzalo, ¿os atrevéis a sintetizar para la audiencia las claves de un buen proceso de onboarding ágil y digital? Pues sí, yo creo que nos tenemos que quedar con que hay que tener en cuenta que la preincorporación es parte que no se puede olvidar de todo el proceso de onboarding y que el onboarding no es solo un día, sino que va más allá. Y como comentaba Gonzalo, cuanto más invertamos, mejor va a ser el retorno de la inversión, ¿no? Tanto Saratoga como Gartner, que son estudios de recursos humanos, analizan siempre el índice de rotación, tanto en los trainings. Sí, que se queda así. Bueno, vamos con la primera pregunta, es de María Jesús. Por cierto, el tema es súper interesante y a mí me ha apuntado un montón de cosas porque, como os he dicho fuera de micro, tengo una hija que el lunes ha empezado a trabajar y está experimentando en primera persona un proceso de onboarding. Así es que voy a coger este checklist y se voy a decir, oye, ¿qué tal? Porque además está en una empresa que no me oiga nadie, competidora vuestra. Consultora. Así es que, bueno, vamos a ello. María Jesús nos dice, ¿cómo habéis conseguido los datos necesarios para saber los puntos de conexión entre los mentores y las nuevas incorporaciones? Pues si queréis os contesto yo, porque es algo sencillo, es algo donde a través de cuestionarios se ha ido recogiendo información. Es verdad que hay hay ciertos sistemas de recursos humanos y soluciones de recursos humanos donde aparece mucha información, tanto de todos los que quieren ser mentores, podemos recoger esa información de los sistemas. Pero en concreto, como lo queríamos hacer muy personal y era un piloto, lo que hicimos fue recoger estas motivaciones, estas expectativas y momentos de interés o temas de interés a través de cuestionarios. Fue algo bastante sencillo y, como digo, que fue algo bastante sencillo pero que tuvo gran impacto, ¿no? Y de esta manera, bueno, pues desarrollamos una aplicación para que consiguiese hacer este match
y bueno, pues tuviese un poco el look and feel no look and feel, pero sí el concepto, ¿no?, de ir macheando mentor, buddy y empleado. Perfecto. Lucía también quiere saber, cuando hablasteis de que montasteis un portal de formación, ¿podéis describir un poco más qué contenido y estructura tenía? Sí, bueno, la idea era, digamos, tener una perspectiva de la organización y que conociesen cómo eran digamos, los principales elementos, ¿no? Porque si se hubiese querido segmentar muy bien por colectivos, habría que haber metido una parte más propia de conocimientos, ¿no? Pero el foco fue la parte cultural, los valores, ¿no? Cuáles son misión, visión y valores de la organización, la parte un poco de dónde venía y todos los procesos de fusiones y cómo se habían ido incorporando nuevas organizaciones. Y luego también un componente de cuál era la parte más de negocio, ¿no? Y los servicios que ofrecía a sus clientes. Siguiente pregunta. Vuelve a preguntar María Jesús. ¿Qué se puede incluir en las sesiones de bienvenida que comentabais en Petit Comité? Perdona, Bueno, Maite, aquí ¿te ha cortado? Preguntaba qué se puede incluir en las sesiones de bienvenida en Petit Comité que comentabais en un momento de vuestra intervención. Bueno, pues en este caso lo que más interesa siempre a los nuevos incorporados cuando se hacen estas más en Petit Comité es conocer cómo va a ser todo el ciclo de vida de talento, poner en valor la propuesta de valor muy asociada al momento vital y a las características del perfil que estamos incorporando y sobre todo escuchar sus expectativas, ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes y tener esa conversación mucho más face to face, más de conocer a la persona y de romper ciertos, cierta incertidumbre y de aplacar dudas que puedan tener, ¿no? Pero sobre todo se tocaban temas muy de talento, se ponía la propuesta de valor encima de la mesa con ejemplos y con servicios que se estaban ofreciendo desde el minuto 1 y por último este conocimiento del empleado que se iba a incorporar. A ver. También nos preguntan, Juan pregunta qué tipo de acompañamiento se hace al manager para que el proceso de onboarding fluya mejor. Pues es fundamental. Es fundamental porque decíamos, ¿no?, que todos los roles tienen que estar, todos los protagonistas tienen que conocer su rol y tienen que estar muy bien definidos. Efectivamente, el rol del manager es fundamental. De hecho, hay muchos clientes, muchas organizaciones que lo que tienen es, dentro de lo que es el desarrollo de líderes, tienen el foco en cómo integrar, acompañar y arropar a una persona que se acaba de incorporar. Pero efectivamente, cuando una persona se incorpora, el manager tiene un rol fundamental. No sé si, Gonzalo, nos puedes contar esta compañía que ha incorporado muchas personas y que para el manager ha sido fundamental y han estado midiéndolo y ha estado asociado incluso a su desempeño. Sí, bueno, aquí realmente, como en todo el proceso de gestión del cambio, ¿no? Cuando queremos que se asuma una nueva responsabilidad o que haya un cambio cultural sobre algún proceso tradicional, la idea es que hay que acompañarles con unas sesiones, primero de que entiendan la relevancia que tiene su rol en este proceso, ¿no? Y luego propias formaciones y tips o recomendaciones de cómo hacer bien estos procesos. Al fin y al cabo, lo que hay que sensibilizar es de la importancia que tiene su rol en esto y luego darle los medios y las herramientas para que puedan hacerlo de la mejor manera posible. Porque también es cierto que si metemos esta medición sin darles los medios, pues también puede generar un problema de experiencia por otro lado, ¿no? Cuando se les pida, se les exija una cosa que no se les ha enseñado a hacer. Vamos ya con las dos últimas. Esta nos dice, es un poco, bueno, a ver, más o menos resumido. ¿Es el marketing excesivo el mayor enemigo de un buen proceso de onboarding? Es decir, concentrarlo todo en cuatro. El marketing excesivo, me imagino que es concentrarlo todo en un buen pack de bienvenida, de estos que son un montón de regalos, 4 mensajes bonitos y ahí nos hemos quedado. Pues no es una buena práctica. Yo en muchas sesiones de onboarding, cuando a la gente le preguntas alguna duda,
Cuando la gente no levanta la mano no es que no tenga dudas, es que no, a lo mejor no ha entendido absolutamente nada. Hay que ser conscientes de que hay que ir dando la información poco a poco. Tenemos que ser capaces de que la persona que está incorporándose vaya digiriendo la información. Por eso siempre se comenta que estos programas de onboarding deben de ser sostenidos en el tiempo, porque no pueden ser de un one shot, ni puedes darle toda la información en un solo momento, porque efectivamente saturas al empleado, lo que hace es que al final no absorba o no adopte ni siquiera la cultura ni las formas de trabajar y se queden muchas dudas que le pueden acompañar durante todo su ciclo de vida, ¿no? Y también es cierto que, por supuesto, estos pequeños detalles que marcan como experiencias más diferenciales, ¿no? Y les generan la anécdota, tienen que ir acompañados de un proceso bien estructurado, que se comparta bien la información, ¿no? O sea, si nos quedamos en pues esos detalles a lo mejor más de merchandising o de ese pequeño detalle que busca generar el impacto diferencial, pues nos quedaríamos con solo una fachada. O sea, hay que tener ese componente que son como embellecedores, pero de lo verdaderamente importante que es todo el resto de la experiencia, que como comentaba Maya, no es un one shot, sino que tiene que ser a lo largo del tiempo. Sentir ese acompañamiento a lo largo del tiempo. La última pregunta es mía, directamente. A ver, ¿recomendáis hacer procesos de onboarding específicos en función de la edad de las personas? ¿O simplemente basta, como decíais antes, pues tener en cuenta las necesidades vitales y poco más? Pues creo que es un buen punto, Maite, porque ahora las tendencias es a personalizar y a intentar segmentar al máximo posible. Es más, no solamente por edades, ya hay empresas que se empiezan a plantear los arquetipos, los distintos arquetipos de empleados que no tienen a veces mucho que ver ni siquiera con la misma posición o con el mismo perfil, ni con la misma edad, ni siquiera el género. Simplemente es por temas de arquetipos. Y en función de esos arquetipos, definir una experiencia con matices distintos, ¿no? Y poner el foco en distintos puntos, en distintas temáticas, pero muy asociado a arquetipos. Eso yo creo que es lo más innovador que se está haciendo ahora. Es verdad que requiere un esfuerzo por parte de la compañía para definir los arquetipos e identificar qué criterios van a conformar y van a dar respuesta a la definición del arquetipo. Y yo creo que eso es una muy buena práctica que se está empezando a hacer en algunas organizaciones. Por ejemplo, la Employee Value Proposition se empieza a arquetipar los empleados para intentar adaptarla y adecuarla en función de cada uno de los arquetipos. Es lo mismo que la segmentación de clientes con los distintos productos, ¿no? Pues aquí hay que llevar el mismo concepto. Yo, si me dejas añadir una cosa, Maite, muy rápido, creo que a veces también nos empeñamos en que nos den las cosas solucionadas. Nuestra propuesta es también el descubrimiento mediante el empirismo. O sea, muchas veces el feedback que te dan personas de diferente edad determina que tú quieras probar cambios. Efectivamente, oye, generamos los arquetipos, vamos a ver cómo funciona. Y aprendes tú mismo con estos pequeños cambios que nosotros proponemos, sin necesidad tampoco de volverse loco de si habrá algo en el mercado ya que me sirva para resolver ese tema, ¿no? Porque todas las organizaciones al final son distintas. Totalmente de acuerdo. Pues ya nos hemos pasado 6 minutos y hemos cubierto, bueno, yo creo que un webinar que de verdad ha dado muchas ideas, que es lo que buscamos con este tipo de sesiones. Hablábamos antes que después del verano vamos nosotros a bajar bastante el ritmo, os aviso, ya nos vamos a brear, a avasallar con tanto correo de webinars, pero sí que queremos seguir haciendo este tipo de webinars, que son los que realmente aportan conocimiento en un momento en el que todos tenemos que ser pues, generosos y colaboradores. A nuestros ponentes, por supuesto, hay que reconocerles esa disposición. Muchísimas gracias por eso, por aportar todo lo que sabéis. Gracias a todos los que os habéis conectado. Y ves, ya empiezo a recibir enhorabuena. Es que ha estado muy bien el webinar. Y lo dicho, no es un día hoy muy alegre y es cosa que todos sabéis que, bueno, pues nos faltan 2 niñas. Qué pena. Qué pena. Y bueno, pues gracias de todas maneras a todos y cuidaros mucho, ¿vale? El fin de semana. Hasta la semana que viene. Un placer. Igualmente, Gracias. muchas gracias, Maite. Hasta luego. Hasta luego.